Pues vamos a comenzar nuestro estudio, hermanos, del día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar a la última mujer de este estudio llamado 12 mujeres extraordinarias. Recordando, hermanos, que este estudio lo basamos en el libro del pastor John MacArthur con el mismo nombre, 12 mujeres extraordinarias. Y hoy vamos a ver la última mujer llamada Lidia. Lidia. A Lidia, hermanos, se le recuerda como la primera persona que se convirtió al escuchar el Evangelio en Europa. Es la primera mujer que se convirtió en Europa, en el continente europeo. Fue la primera mujer en ser la mujer de tener la primer y gran bendición de recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo fue el que predicó y por medio de Pablo, Lidia pudo escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, hermanos, la conversión de Lidia impactó a la iglesia a tal punto que el Evangelio se extendió hasta la mayor parte de Europa y de Europa saltó a todo el mundo. O sea, fue una conversión estratégica, si lo queremos llamar así, por parte del Señor Jesucristo. Pablo fue el predicador y lo vamos a ver, hermanos. Pero ¿saben algo? Aunque Lidia fue la primera mujer a la cual se le evangelizó en Europa, irónicamente Lidia no era europea. Lidia no era europea. Su nombre, hermanos, Lidia, probablemente le pusieron así por la provincia en la cual ella vivía, una provincia de Asia. La capital de Sardis era Lidia. Entonces probablemente ella era de esa ciudad, de la ciudad de Lidia, y es por eso que a lo mejor Lucas, quien es que también la menciona, le puso el nombre de Lidia, simplemente porque venía ahí, ¿ok? Y simplemente para dar un contexto histórico rápidamente, hermanos, el último y más grande gobernador de Lidia, o de Sardis, mejor dicho, fue un hombre llamado Creso. Creso gobernó en el siglo VI antes de Cristo. Creso. Y Creso fue derrotado, hermanos, por un hombre llamado Ciro. Ciro lo derrotó. Ciro era de Medo-Persa, de esa ciudad de Persa. Y históricamente, para ubicarnos, hermanos, Ciro, como el que entrevista a la gente en la tele, Ciro Gómez, ¿no? Es igual el nombre, Ciro. Él era el gobernante de Medo-Persa y Ciro derrotó a Creso, ¿ok? Ciro derrotó a Creso. Para ubicarnos en el tiempo, hermanos, estamos hablando en los tiempos de Esdras. ¿Recuerdan a Esdras que ya lo estudiamos? Bueno, era en esa época de Esdras cuando Ciro derrotó a Creso. Y para el final de la era apostólica, hermanos, ya pasando a los apóstoles, la provincia de Lidia era muy próspera. Lidia, la ciudad como tal, era muy próspera y realmente ahí hubo muchos cristianos. Hubo muchos cristianos. Sardis, la ciudad capital, Sardis, ahí, si tú lees el libro de Hechos, el apóstol Pablo viajaba mucho para allá. Mucho viajaba el apóstol Pablo. Y también el apóstol Juan hacía menciones de esa ciudad. Pero Sardis, hermano, realmente era un establecimiento muy grande en el cual, si tú lees el libro de Apocalipsis, se menciona ahí como una de las 7 iglesias donde el Señor Jesucristo habla por medio de las visiones que tiene Juan, y le habla a 7 iglesias, y dentro de esas 7 iglesias está Sardis. Eso ya después lo puedes leer ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, ahí encuentras a Sardis, la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Y Juan
menciona esta iglesia, porque realmente ahí se estableció realmente una iglesia, había muchos cristianos en ese lugar, y Lidia vivía, muchos historiadores dicen que vivía en la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira era parte de la capital de Lidia, por así decirlo. O sea, estaba el país grande que era el país de Sardis, después estaba Lidia y después estaba Tiatira. ¿Ok? Probablemente la mujer Lidia era de Tiatira. Y Tiatira, hermanos, también se menciona en Apocalipsis. También es una iglesia en la cual el Señor Jesucristo la menciona con la revelación de Juan. Eso tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, ahí tú puedes ver a la iglesia en Tiatira. Y Tiatira, hermanos, estaba localizada en la misma región de Asia Menor, donde Lucas nos dice que Pablo, Silas y Timoteo, ellos tuvieron un encuentro con el Señor Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les prohibió tanto a Pablo, a Silas y a Timoteo ir y predicar el Evangelio a Asia. El Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo, tenía otros planes, pero fue aquí en Tiatira donde se les apareció tanto a Pablo, a Silas y a Timoteo. Y al poco tiempo, hermanos, todas las puertas se le empezaron a cerrar a Pablo. Pablo ya no podía predicar en Asia por instrucción del Espíritu Santo, pero Pablo poco a poco fue poniendo iglesias ahí en Asia Menor. Y por supuesto, hermanos, Dios sobrenaturalmente llevó el campo hasta llegar a Europa. Aunque el Espíritu Santo le dijo, ya no vayas para Asia, sino ahora ve para este lado. Y eventualmente Pablo llegó hasta Europa. Y vean lo que dice Hechos 16, versículo 9. Acompáñame ahí a Hechos capítulo 16, versículo 9. Hechos 16, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Escucha la visión que tuvo Pablo. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta fue la visión que tuvo Pablo en un sueño. Y él vio a un hombre, a un varón ¿de dónde? De Macedonia. Un macedonio. En aquellos días, hermanos, Macedonia era el nombre de una provincia romana. Y Macedonia, hermanos, cubría una parte, para que nos ubiquemos en el mapa, cubría una parte del territorio de Grecia, específicamente el norte de Grecia. Todo o la gran mayoría del norte de Grecia era en aquellos tiempos Macedonia. De hecho, hermanos, si tú ubicas en tu mapa o ubicas en un mapa al país de Grecia del día de hoy, ahí Pablo se paró muchas veces como misionero también. Pablo viajó mucho a Grecia. Pero vean lo que dice, continúa ahí el versículo 10. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, o sea, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Aquí, hermanos, hay varias ironías, porque aquí, hermanos, en Macedonia era el lugar o el hogar donde muchas veces vivía Lidia, aquí en Macedonia. Pero el Evangelio, hermanos, la persiguió hasta Europa. Ella se convirtió hasta Europa. Aunque ella vivía en Macedonia, ella se convirtió, pero en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque Lidia era una mujer de negocios. Ella tenía negocios que ahorita lo vamos a ver. Entonces ella se trasladaba a Europa para atender sus negocios. Entonces
ella, aunque era de esta parte de Macedonia, ella pues no se convirtió aquí, sino en Europa. Y Lidia, hermanos, Lidia era una mujer destacada, una mujer muy destacada que al parecer, hermanos, la narración bíblica nos las presenta de una manera muy clara y muy profunda en su vida. Muy clara y muy profunda, porque en Lidia vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, hermanos, y espero acabar el día de hoy el tema de Lidia, ya que son poco los versos, hermanos, y realmente el tema principal lo vamos a entender, pero de una, como dicen. No hay mucho que pensar, el tema está clarísimo. Pero hay que recordar algo, hermanos. Mientras los propósitos de Dios, del Dios soberano, mientras sus propósitos son generales y muchas veces parecen ocultos para nuestros ojos, Dios siempre trabaja de manera secreta. Así trabaja Dios. Y no solamente de manera secreta, sino que Dios también en su soberanía nos sorprende para llamar a alguien a su gloria. Nosotros no podemos ver quién va a salvar, Dios o sí. No. Por más que nosotros le prediquemos a una persona, no sabemos si el Señor la va a salvar o no. Es algo secreto del Señor. Pero a veces nos llevamos sorpresas de quién el Señor salva, ¿no? Y probablemente nosotros fuimos una sorpresa del Señor. Y eso es para su gloria, por supuesto, ¿no? Pero, ¿sabes, hermanos? La historia de Lidia pues es una historia breve, pero convincente, muy convincente. Se cuenta, hermanos, en pocos versículos, aquí mismo en Hechos, una narración que hace Lucas. Lucas nos ubica en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo tuvo 3 grandes viajes, pero aquí en Hechos 15, de hecho es Hechos 15, 16, 17 y 18, todos esos versículos desde el 15 hasta el 18, perdón, todos esos capítulos de Hechos desde el 15 hasta el 18, ahí es donde vemos este segundo viaje misionero de Pablo, del apóstol Pablo. Y realmente, hermanos, si tú lo lees, fue una gira muy grande, una gira misionera muy grande donde Pablo pasó por muchos lugares, ¿no? Y los acompañantes principales de Pablo, hermanos, del apóstol, fueron Silas y Timoteo. Ellos fueron los hombres principales que se mencionan en este segundo viaje misionero, Silas y Timoteo. Y por lo que podemos leer, hermanos, al parecer, Lucas más adelante se unió a este grupo. Al principio solamente viajó Pablo, Silas y Timoteo. Y ya más adelante, como vamos leyendo los capítulos, nos damos cuenta que Lucas se agregó a este grupo, se juntó a este grupo tan estrecho que viajaban de Troas hacia Asia Menor. Ellos salieron de Troas, de la ciudad de Troas, y se iban a dirigir por toda Asia Menor para llegar a Macedonia. Y de Macedonia, después a Europa. Se iban a saltar Asia porque el Espíritu Santo les había dicho que ya no fueran por ahí. De hecho, vean lo que dice ahí el versículo 16, versículo 10. Hechos capítulo 16, versículo 10, vean, dice, cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos partir para Macedonia. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién es el autor del libro de Hechos? ¿Saben quién es el autor? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lo escribió Lucas. Lucas lo escribió. Entonces, Lucas dice que cuando Pablo tuvo la visión, enseguida él se agrega, ¿no? Procuramos partir a Macedonia. O sea, lo que está diciendo Lucas es, en cuanto nos enteramos que Pablo tenía una visión, pues nos fuimos, todos, y Lucas se incluye. Por eso decimos, hermanos, que Lucas también estaba involucrado en esta historia, porque él se está agregando, él está dando a entender que estaba ahí con ellos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, hermanos, desde que decidieron ir hacia Macedonia, desde aquí para adelante, si ustedes leen, hermanos, Lucas escribe siempre como si él fuera un testigo ocular, como si él estuviera viendo los hechos, como si él estuviera ahí parado. ¿Y saben también algo, hermanos? En este momento entra en acción la historia de Lidia. Aquí entra Lidia.
La guía providencial, hermanos, de la mano soberana de Dios fue muy evidente para todos ellos, para este grupo de Lucas, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Lucas no explica todas las circunstancias, no explica por qué el Espíritu Santo les dijo que no fueran a Asia. No lo explica Lucas, no da tantos detalles, pero podemos hacernos a la idea por qué. Dios tenía preparado un mensaje para una mujer, y esa mujer, por supuesto, que era Lidia. Porque, hermanos, el Espíritu Santo le cerró todas las puertas. Pablo estaba en Troas y él quería ir a Asia, primero a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo le dijo no. Y al parecer él quería ir y otra vez el Espíritu Santo le dijo no, vete para allá, para que llegues a Macedonia y de Macedonia puedas brincar a Europa. Vean ahí el versículo 6, ahí en Hechos 16:6. Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, escucha, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. ¿Se dan cuenta? Otra vez el Espíritu Santo no quería que ellos predicaran en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Vean, ellos querían ir a fuerzas a Asia, pero el Espíritu Santo constantemente les decía que no. Asia ya no era una ciudad donde ellos podían ir a predicar. Un continente, realmente un continente donde ellos podrían ir a predicar. Lo vuelvo a mencionar, Lucas no da los detalles del por qué no. Simplemente dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Y aquí, hermanos, es donde Pablo recibe la revelación que lo llevó a cruzar hasta el continente europeo. Aquí Dios, hermanos, dejó perfectamente claro a todos ellos que tenían que ir en un camino específico. Ellos tenían que ir a Macedonia, al norte de Grecia. Ya para Asia ya no. Ahora tienen que tomar otro rumbo e irse a Grecia. Y aquí, hermanos, Lucas da detalles de la ruta que tomaron para llegar allá, a Grecia, a Macedonia. Vean el versículo 11 y 12. Versículo 11, vean los detalles que da Lucas. Zarpando pues, escucha, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, o sea, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Nota, hermanos, el viaje era corto, probablemente el viaje era de 2 o 3 días por el mar, tuvieron que navegar 2 o 3 días. Pero si te das cuenta ahí, hermanos, la ruta empieza desde Troas, ¿no es cierto? Y de Troas van hacia Neápolis, ¿no? De Troas a Neápolis, hermanos, son aproximadamente 259 kilómetros, más o menos. Probablemente sea como de aquí probablemente a Guadalajara, un poco más, no sé. Y de Neápolis, hermanos, Neápolis, ¿sí se dan cuenta que está ahí en el versículo 11? Neápolis. Neápolis era la ciudad puerto que estaba junto a Filipos. O sea, era un puerto que estaba junto a Filipos. Y Filipos, hermanos, se le puso así a esta ciudad Filipos porque fue el nombre de un gobernador llamado Filipo II. Filipo II. ¿Quién era Filipo II, hermanos? Filipo II era el padre, no sé si han escuchado las grandes historias, hasta hay una película de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, un hombre que conquistó antes, unos 400 años atrás del Señor Jesucristo, más o menos 500 años, conquistó la gran parte del mundo. Y por Alejandro el Grande es que en todo el mundo ya se empezaba a hablar en griego, porque él era griego. Entonces, como él conquistó grande territorio, entonces toda la gente ya hablaba griego, ¿no? Bueno, su papá, Filipo, gobernaba esas tierras y por eso se le puso como esta ciudad Filipos. Y ahora, es muy importante, hermanos, Filipos. ¿Por qué? Porque Filipos, hermanos, estaba pegado a Neápolis, pero también Filipos tenía una ruta comercial que se le llamaba esta ruta comercial Vía Ignacia, la Vía Ignacia. Y esta Vía Ignacia, hermanos, te pegaba a Tesalónica. Entonces,
Si tú has leído la Biblia, hermanos, nosotros tenemos cartas que Pablo escribió dirigidas a los filipenses. Los filipenses es Filipo, tesalonicenses, que es la Tesalónica. Y aquí Pablo, si se dan cuenta, hermanos, estas son ciudades donde Pablo llegaba y establecía iglesias. Porque estaba aquí Filipos, al otro lado de esta vía llamada la vía de Ignacia, al otro lado estaba Tesalónica. Entonces Pablo empezaba a sembrar las iglesias, ahí a establecer el cuerpo de Cristo. Y en los tiempos, hermanos, de Pablo, pues Filipos era una comunidad muy próspera. La ciudad de Filipos tenía rutas comerciales muy grandes y tenía una por tierra, otra por mar, y mucha gente iba ahí, porque era una tierra muy próspera. Y de hecho ahí, si se dan cuenta, hermanos, en el versículo 12, Lucas menciona a Filipos como una colonia, ¿no es cierto? Filipos es una ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, ¿no es cierto? Lo cual significaba que esto pertenecía a Roma. Un gobernador romano estaba ahí y, por supuesto, pobladores romanos estaban también ahí, porque ya era una colonia. Entonces, hermanos, estas ciudades, específicamente la ciudad de Macedonia, que abarcaba todos estos territorios, ellos estaban exentos de pagar impuestos. Ellos no pagaban impuestos. Por eso era una ciudad muy comercial. Por así decirlo, era una ciudad muy animada, porque como no pagabas impuestos, pues toda la gente quería ir ahí, ¿no? Y ponías un negocio y no había problema porque tú no podías o no tenías que pagar impuestos. El comercio era libre. Entonces todo el mundo viajaba a Filipos, a Macedonia, para hacer sus negocios. ¿Y sabes algo, hermanos? Si lo estudiamos bien, Macedonia, hermanos, era un lugar muy estratégico para introducir el evangelio a Europa, ¿no es cierto? Porque era un lugar comercial, donde todo mundo llegaba ahí. Entonces, Dios en su soberanía sabía que si Pablo iba a ese lugar y predicaba el evangelio, pues la gente que venía de Europa se iba a regresar a Europa y el evangelio se iba a extender aún más. Y sabemos, hermanos, que Pablo y sus compañeros pasaron algunos días ahí en Filipos. Probablemente ellos esperaban el día sábado, porque el día sábado recuerdan que ellos descansan en el Sabbat, ¿no es cierto? Pero ellos, hermanos, probablemente Pablo y sus compañeros, siempre que iban a una ciudad, lo primero que hacían, especialmente Pablo, era predicar el evangelio, pero a judíos. Pablo siempre buscaba una sinagoga local para ir y predicar el evangelio primeramente, porque él sabía que si él comenzaba por los gentiles, probablemente los judíos que estaban en esa zona no le iban a creer. Entonces, estratégicamente Pablo decía, primero voy con los judíos, ya que convenzo yo a mi pueblo, pues ahora sí voy con los gentiles, con los que no son mi pueblo. Y eso lo hacía Pablo muchas veces. Era una estrategia que Pablo utilizaba para jalar también a más gentiles. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Los judíos en Filipos, pues no eran muchos y no había una sinagoga ahí. Pablo no podía llegar a una sinagoga y predicar. Había unos judíos, sí, pero muy pocos. Insuficientes como para poder crear una sinagoga. Las sinagogas, ¿qué son, hermanos? Son estos lugares donde se reunían los judíos. Pero para poder abrir una sinagoga, una comunidad de judíos, hermanos, la costumbre judía requería algo que se le llamaba como el minyan. El minyan. ¿Qué es el minyan? Era un grupo de por lo menos 10 judíos hombres de edad de 13 años para arriba. O sea, si tú querías abrir una sinagoga, si tú querías abrir una sinagoga, por lo menos tenías que juntar a 10 hombres, varones, de 13 años para arriba, por lo menos. Si tú no tenías eso, entonces tú no podías abrir una sinagoga, ¿no? Este número, hermanos, de 10 hombres, probablemente algunos estudiosos dicen que los judíos lo adoptaron por el relato bíblico. No sé si recuerdas la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Cuando Abraham le dijo a Dios que si salvaba a 10 justos, ¿no?, de esa ciudad, que los perdonara, ¿no? Ahí en Génesis 18. Entonces, por esos 10 justos es que tradicionalmente los judíos dijeron, pues vamos a requerir forzosamente en nuestras sinagogas 10 hombres judíos. Pero esta regla, hermanos, del Minray, que se llama el Minyan, pues no era bíblico. No era bíblico. Ellos, los rabinos, lo fueron inventando. La Biblia nunca menciona que los judíos lo tenían que hacer así. Simplemente ellos lo adoptaron y tradicionalmente lo empezaron a hacer en sus comunidades. Y si no me equivoco, hasta el día de hoy los judíos lo siguen haciendo. Para abrir una sinagoga debe de haber 10 hombres judíos. ¿Ok? Pero ¿sabes algo, hermanos? De acuerdo a las tradiciones y a las comunidades que no tenían sinagoga, porque no cumplían con estos requisitos, las mujeres, ellas se podían juntar y orar. O sea, si no había una sinagoga, pues tú podías juntarte con otras mujeres y orar y formar un pequeño grupo, porque obviamente no había donde tú podías ir y buscar. Entonces, este pequeño grupo podía acercarse, podía juntarse, podía orar, podía alabar al Señor, ¿no? A lo mejor no de manera pública, a lo mejor no de manera comunitaria, pero sí podían leer la Torá, podían orar, podían hacer bendiciones al Señor. No bendiciones públicas porque eran pocos, pero lo podían hacer. Entonces, hermanos, la comunidad en Filipos, los judíos, pues aparentemente no era muy grande. No era muy grande como para formar una sinagoga. Entonces Pablo y su grupo, hermanos, ellos averiguaron dónde se juntaban estas mujeres judías los días sábados para orar y fueron allí. Ellos investigaron y fueron. Vean lo que dice Hechos 16:13, versículo 13. Hechos 16, versículo 13 dice, y un día de reposo, ¿ven? Un sábado, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos ¿a quiénes? A las mujeres que se habían reunido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso decimos que Pablo no pudo encontrar una sinagoga porque no cumplía con los requisitos, pero sí había mujeres que se reunían y ellos hablaron con estas mujeres, ¿no es cierto? Al parecer, hermanos, el grupo de estas mujeres que se reunía pues era la única concentración de judíos, porque Pablo no da más detalles, simplemente dice que buscaron un grupo judío y al que encontraron pues fue a estas mujeres ahí en todo Filipos, en un día sábado, ¿no? Las encontraron. Entonces, Pablo, como un gran hombre de Dios y seguidor de Cristo, ¿qué hizo? Las evangelizó. Y por supuesto que Pablo siempre tenía la idea, primeramente los judíos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1, primeramente los judíos. Porque él amaba a su nación, él amaba a su pueblo y predicaba primeramente a los judíos. Por eso Pablo fue a predicar al río, dice que ahí que fue al río, ¿no? Pero ¿sabes? Aquí encontramos otra ironía, hermanos. La ironía fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía. Lidia no era judía. Lidia estaba ahí. Pero Lidia era una adoradora de Jehová. Por lo que podemos ver en el texto, ella adoraba al Dios verdadero, pero nada más externamente, con obras, por decirlo de alguna manera. Pero ella era un gentil. Ella era un gentil que buscaba al Dios verdadero. Aunque a lo mejor su forma no era tan genuina, pero ella trataba de buscarlo. Vean lo que dice versículo 14, ahí mismo. Versículo 14. Entonces, vean, y aquí entramos. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad ¿de dónde? De Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué dice? Abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Nota, ella era una mujer de negocio, ¿no es cierto? Dice ahí que vendía pintura de púrpura y telas finas de púrpura. Los manufactureros más famosos
de estas telas y de estas tintas, hermanos, provenían de Tiatira, de donde era Lidia. De hecho, hermanos, los arqueólogos han descubierto varias inscripciones romanas que datan de esa época del primer siglo, donde ven a estos hombres de Tiatira siendo los manufactureros de esta tinta púrpura. Y esa tinta púrpura, hermanos, pues era un colorante raro para la época y un colorante muy caro para la época. Aunque aquí la Reina Valera lo traduce como púrpura, hermanos, realmente el color no es tan de morado, sino el color real, hermanos, es como un color carmesí, un rojo intenso que está llegando al púrpura. Ese es el color específico, como un carmesí, no rojo, un carmesí, un rojo muy intenso que ya está llegando al morado. Eso es lo que era el color púrpura. ¿Y saben cómo era fabricado, hermanos? Este color lo fabricaban sobre unas púas de un caparazón de un molusco. Este molusco, si tú lo buscas, se llama cañadilla. Cañadilla. Esa es la especie del molusco. Entonces este molusco los atrapaban y de ahí empezaban a sacar... Cañadilla. Empezaban a sacar toda esta pintura. Y este proceso, hermanos, pues lo inventó aquellos hombres de Tiatira. Y es un color que hasta el día de hoy, hermanos, se le conoce. Si tú también lo buscas, puedes buscarlo como pintura de Tiro. Si tú lo buscas color pintura de Tiro, te va a salir el color que es ahí en el internet. Hasta el día de hoy así se le conoce. Y ¿sabes algo? También los de Tiatira, hermanos, habían creado una tinta algo similar, porque sacar esta tinta de los moluscos era muy caro. Pero al final, como era un negocio, pues ellos inventaron un color, pero lo sacaban de lo vegetal, de una especie vegetal. Entonces era más barato y la gente lo podía comprar. Pero obviamente, hermanos, el que estaba cotizado era la tinta del molusco. Ese valía mucho. Por esa razón, hermanos, podemos pensar que Lidia era una persona acomodada, porque vendía bien. Y si vendía la tinta cara, pues era que tenía buenas ganancias, ¿no es cierto? Y de hecho, vean lo que dice el versículo 15. Dice ahí el versículo 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Vean, ahí que ella tenía familia, ¿no es cierto? Ella vivía en un hogar ahí de Filipos. Muy probablemente ella tenía sirvientes domésticos. Y todo esto, hermano, nos está confirmando que era una mujer acomodada. Ella tenía familia y, por supuesto, si vendía este tipo de tintas, pues tenía dinero, tenía sirvientes y era acomodada. Ahora, la manera en que se convirtió Lidia, hermanos, es una excelente ilustración de cómo Dios siempre va a remitir a las almas perdidas. Es una clara ilustración de cómo Dios salva a las personas. Porque, hermanos, si tú ves a un hombre que llega a los pies de Cristo, desde nuestra perspectiva humana, nosotros podemos pensar y podemos decir, ese hombre buscó a Cristo, ¿no es cierto? Porque ese hombre creyó en Cristo, ¿no es cierto? Y muchas veces decimos, es una decisión nuestra, porque ese hombre que se convirtió decidió seguir a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, decimos, Él tiene el poder, Él tiene su propia voluntad para elegir seguir a Cristo, ¿no es cierto? Y de algún sentido nosotros nos ponemos como los soberanos sobre nuestros corazones y sobre nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad, hermano? La realidad es que donde quiera que veas a una alma perdida, a una alma como la de Lidia, buscando a Dios, tratando de seguir a Dios, si tú ves a alguien así, hermanos, tú puedes tener la certeza de que es Dios el que lo está trayendo. No es esa persona, no es su voluntad, no son sus fuerzas, sino es Dios mismo atrayendo a las personas. Porque donde quiera que esa persona deposita su confianza en Cristo, es Dios el que pone esa fe. Es Dios el que abre los corazones para que estas personas crean.
Hermanos, quiero que vean que Dios mismo nos lleva a Cristo. Nosotros nunca llegaríamos a Cristo si no fuera por Él mismo. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, dice así el Señor Jesucristo: ninguno, y ninguno es ninguno, en todo el mundo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le ¿qué? No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta de lo que dice el Señor Jesucristo? Nadie puede venir a mí. La condición para que vengan a mí es que el Padre me lo trajere, ¿no es cierto? Y vean más abajo, versículo 65. Versículo 6:5, más abajo, dice: y dijo, por eso os he dicho, escucha, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta es la existencia. Si tú lees todo este capítulo, hermano, tú vas a ver al Señor Jesucristo siempre repitiendo estas palabras. Nadie puede venir a mí si no es dado por el Señor, por el Padre. Entonces date cuenta, hermanos, que el corazón humano caído, pecador, el corazón que está totalmente en la esclavitud del pecado, no puede convertirse a Dios. Porque es una realidad, hermanos. Todo pecador odia a Dios y no quieren seguir a Dios. Dice Pablo en Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ninguno quiere seguir a Dios. Ninguno quiere ir con Dios, hermanos. Cada pecador, hermanos, es un ser, hombre, mujer, niño, lo que sea, es un ser indefenso. Así como lo era, ¿recuerdas a María Magdalena? Bajo el poder de 7 demonios. Así es un pecador. Está influenciado bajo un poder. Por eso se nos dice que estamos esclavizados, ¿no es cierto? Porque un poder nos tiene. Ese poder es el pecado. El pecado nos tiene esclavizados. Vean lo que dice Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Vean lo que dice Romanos 8, versículo 7. Escucha, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nota, hermano, que aquellos hombres que se dejan llevar por su carne, por su pecaminosidad, están en enemistad contra Dios. En otras palabras, los pecadores son enemigos de Dios, porque los pecadores no se sujetan a la ley de Dios. Y Pablo añade, tampoco pueden. O sea, un pecador por sus propias fuerzas no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede, es imposible para él. Y vean versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si tú te dejas llevar por tus pecados, no vas a agradar a Dios. No vas a agradarlo. Y hay que estar seguros que si nosotros nos dejamos llevar por nuestros pecados, pues es porque nosotros queremos. Y eso hace que tengamos una enemistad para con Dios. No sé si ustedes han caído en pecados, hermanos. Que yo creo que sí, porque Juan dice que aquel que diga que no ha pecado es mentiroso, ¿no? Y hace mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos son pecadores. Entonces, todos hemos pecado, ¿no es cierto? Pero quiero que analices tu vida, hermanos, y que te transportes en aquel día cuando tú pecaste. ¿Tú podías salir de ese pecado? Tú podías decir, y probablemente lo dijiste, y dijiste, Señor, pues ya no quiero este pecado. Y tú con tus propias fuerzas dijiste, le voy a echar ganas yo. Yo le voy a echar ganas y voy a salir del pecado. Y tú muy acá, como dicen, te parabas el cuello, querías salir de ese pecado
dabas un paso y caías otra vez en ese pecado. Y no podías, porque aquí Pablo lo dice, no puedes, tú no puedes. Nadie puede salir de sus pecados. Nosotros, hermanos, no tenemos el poder para cambiar nuestros corazones. O nosotros, hermanos, realmente no podemos salir de la maldad. No podemos. No podemos decir, sí, reconozco que soy muy malo, pero a partir de hoy en adelante voy a ser bueno. No puedes. Porque estoy seguro que lo has intentado y has caído. Esa es evidencia de que no puedes. Vean lo que dice Jeremías 13:23. Algo que ya hemos leído en estudios pasados. Jeremías 13:23. El profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Vean lo que dice Jeremías 13:23. Dice así. Escucha, empieza Jeremías con una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, un etíope, hermanos, mudará su piel. O sea, una persona de Etiopía puede quitarse su piel y ponerse otra piel. ¿O acaso el leopardo puede quitarse sus manchas? No. Eso es imposible, ¿no es cierto? Eso no puede pasar, hermanos. Y escucha, continúa diciendo, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No se puede. Así como el leopardo no puede quitarse sus manchas, así tampoco el humano, el ser humano, no puede hacer el bien, porque siempre está haciendo el mal. Nuestra condición siempre es hacer el mal. Nosotros amamos el mal, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Y eso, hermanos, es que nosotros vamos a abrazar, vamos a acogernos sobre el mal por nuestra naturaleza caída. Yo estoy seguro, hermanos, que si tú tienes aquí tu pecado, el que más te guste, y del otro lado tienes hacer la voluntad de Dios, yo estoy seguro que por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, vas a decidir ir por tu pecado. ¿Y cuál es la prueba de eso, hermanos? La prueba son las tentaciones, ¿no es cierto? Todos somos tentados de alguna manera, ¿no? Todos nosotros tenemos infinidad de tentaciones, unos más que otros, distintas tentaciones, pero al final tienes tentaciones, ¿no es cierto? Y tú sabes que si te dejas llevar, te vas. ¿Te vas? ¿Por qué? Porque pasa esto. El hombre pecador no puede hacer el bien, estando habituado a hacer el mal. No puedes. Por eso nosotros, hermanos, creemos que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo nos salva, sí es cierto. Pero también creemos que seguimos en un cuerpo lleno de pecado y que nos inclinamos al pecado, ¿no es cierto? Pero acá hay una palabra clave y es la palabra habituados. Habituados a hacer el mal. Si tú te quedas en ese hábito de hacer el mal, pues lo vas a hacer. Nosotros como cristianos reconocemos que sí somos pecadores, pero nosotros tratamos de que el pecado no sea nuestro hábito, sino que nuestro hábito sean las cosas de Dios, ¿no es cierto? Para que mengue la carne y el espíritu crezca. ¿No es cierto? Entonces, aquí está la clave. Si tú estás en pecado y siempre en el mismo pecado, nunca vas a hacer el bien. Nunca lo vas a hacer. Porque somos prisioneros de nuestra propia corrupción, hermanos. ¿Se dan cuenta que las Escrituras nos muestran cuál es nuestra condición verdadera? ¿Cuál es nuestra condición caída? ¿En dónde estamos esclavizados? Las Escrituras nos muestran que nosotros somos hombres y mujeres esclavizados del pecado y sin esperanza. En realidad, hermanos, puedo decir que estamos peor que eso. Estamos peor que eso. Porque no solamente estamos esclavizados sin esperanza, sino que también tenemos una muerte espiritual.
de acuerdo a Pablo en Efesios 2. Estamos muertos espiritualmente. Estamos imposibilitados de cambiar nuestros propios corazones por uno mejor. No podemos, es imposible. Pero vean ahí en Hechos 16:14, hermanos. Hechos 16:14. Nota cómo era Lidia. ¿Cómo era Lidia aquí en Hechos 16, versículo 14? Dice así la palabra de Dios, Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, escucha cómo era. Ella era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Escucha, que adoraba ¿a quién? A Dios. Lidia era una mujer adoradora a Dios. Pero era una mujer adoradora de Dios, hermanos, probablemente nada más intelectualmente. Porque ella ya sabía que existía un Dios llamado Jehová, el Dios verdadero. Ella sabía, y probablemente nada más intelectual. Y aquí, hermanos, probablemente ella se encontraba regularmente con estas mujeres judías. Eso es lo que podemos ver, que quizás ella frecuentaba a estas mujeres judías que se reunían a orar los sábados. Pero, hermanos, ella pues no, tampoco era judía, simplemente era una mujer que adoraba a Dios, o sea, intelectualmente conocía a Dios. Pero hay algo que Lucas señala. Lucas señala que Lidia, ahí en el versículo 14, casi al final, dice que ella estaba oyendo, ¿no es cierto? Ella estaba oyendo lo que Pablo decía. Esta palabra de oyendo, hermanos, es muy importante, porque la palabra oyendo da la idea de escuchar intensamente. Eso es lo que quiere decir la palabra oyendo. O sea, Lidia estaba escuchando cuidadosamente, atendiendo a cada palabra que Pablo estaba diciendo. Estaba poniendo verdaderamente atención. No es que como algunos que vienen a la iglesia, entra por un oído y le sale por el otro. Nomás vienen a hacer acto de presencia, ¿no es cierto? Lidia no era así. Lidia estaba oyendo intensamente, atentamente. Ella no solamente oía la palabra de Pablo, que era palabra de Dios, porque él estaba predicando por el poder del Espíritu Santo. Ella escuchaba la palabra de Dios, entendía el significado de las palabras y empezaba ¿qué? A reflexionar en su mente, porque ella estaba oyendo, ¿no es cierto? Estaba escuchando verdaderamente. Y ella, hermanos, mientras escuchaba la palabra de Dios, ella era extasiada de la palabra de Dios y ella empezaba a comprender el evangelio de Cristo que predicaba Pablo y sus compañeros. ¿Y qué pasó? Dios entra y cambia su corazón totalmente. Su corazón fue abierto porque ella puso atención intensamente a lo que Pablo estaba diciendo. Y aquí encontramos a una mujer buscadora genuina de Dios. Pero observa un punto de vista, el cual nos los da Lucas. No era Lidia la que abría su corazón. No era Lidia la que abría sus oídos. Es una realidad, ella lo estaba buscando, sí, ella lo buscaba. Pero aún así, hermanos, Dios era el que la estaba atrayendo hacia él. Él era Dios. Ella estaba escuchando, pero Dios la estaba llamando hacia él. Dios estaba abriendo sus oídos, Dios estaba abriendo su corazón. Era Dios el que lo hacía. Él era. Y aquí Lucas lo recalca. Lucas no dice, solamente Lidia estaba poniendo mucha atención y escuchando, ¿no? Lucas dice, sí, estaba escuchando verdaderamente, poniendo mucha atención. Y al final del versículo 14 dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Escucha, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Date cuenta, ella estuvo atenta no por sus fuerzas, sino porque Dios así quiso que fuera. Mucha gente, hermanos, quiere negar esto. Mucha gente quiere decir, no es cierto, son mis fuerzas. Yo le eché ganas, yo creí. Y siempre es el yo, ¿no es cierto? Y hay un ego inmenso en las personas.
Pero la verdad está muy clara, ¿no es cierto? Por eso les decía, hermanos, este tema es muy fácil de entender. La verdad está muy clara. Si no fuera por la soberana voluntad de Dios, si no fuera porque el Dios soberano trató de atraer y abrir el corazón de los pecadores, si no fuera por eso, ningún pecador sería salvo. Ninguno. Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una realidad, hermanos. Todos nosotros merecemos la muerte. ¿No es cierto? Dice las Escrituras que la paga del pecado es muerte. Entonces todos merecemos la muerte. Pero Dios en su amor, en su misericordia, en su soberanía, decidió abrir nuestros corazones. Decidió abrir nuestros oídos para que pusiéramos la mayor atención en el Evangelio cuando alguien nos predicó el Evangelio. Y así nosotros creer en el Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo Pablo lo enseña en Efesios 2, hermanos. Esto Pablo lo tenía en mente. Vean lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Es un versículo que se lo saben hasta de memoria, hermanos. Efesios 2, 8 al 9. Vean, Pablo lo sabía perfectamente y Pablo le dice a los Efesios, le dice, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Pablo aquí subraya que la vida espiritual de los pecadores está por los suelos. Y él te dice, la salvación, al final de todo, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Y nadie puede salvarse por sí mismo. Es Dios el que te regala la salvación. Y no solamente Dios te pone la atención para que tú puedas entender el Evangelio. No solamente Dios te abre tu corazón, sino de acuerdo aquí a las palabras de Pablo, Dios te da la fe, ¿no es cierto? Él te da la gracia por medio de la fe. No creas que la fe es tuya. La fe es un don de Dios. La fe te la pone Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que incluso la fe es un regalo del Dios verdadero para el creyente pecador. Todo esto está impregnado de Dios. Hermanos, nosotros no podemos poner la fe en nuestros propios méritos. Dios es el que abre nuestros corazones, pone la fe y así tú crees en Cristo. Hermanos, si la salvación solamente dependiera, como muchos dicen, de nuestro libre albedrío, si la salvación dependiera de tus obras, pues entonces, ¿cuál sería el sentido de que nosotros oráramos a Dios para que salvara a la gente? No tuviera sentido, ¿no? O sea, ¿por qué Jesucristo dijo, ora por tu enemigo para que sea salvado? Si al final Él se va a salvar por su propio albedrío. No tenía sentido, ¿te das de acuerdo? Pero las cosas no son así. Sabemos nosotros, hermanos, en nuestros corazones que la salvación es única y exclusiva ¿de quién? De Dios. Porque Él te da la gracia, Él te da el regalo de la salvación. Y en ningún caso de nosotros y de toda esta iglesia, hermanos, en ningún caso fueron nuestras fuerzas las que nos salvaron. Todos los creyentes del mundo, del pasado, presente y futuro, incluyendo a Lidia, todos confesamos que Dios es nuestro Salvador porque Dios nos abrió nuestro corazón. No hay más. No hay más. Ahora, esto te tiene que llevar a ser agradecido porque Dios te salvó. Dios decidió salvarte a ti. Dios decidió darte el regalo a ti. Ponte a pensar, hermanos. Ahora, en la noche, en tu cama, cuando estés relajado, piensa en esto y di, Padre, ¿por qué a mí sí me salvaste y no al vecino de al lado? ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Él mandó a su Hijo, ¿no es cierto? Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo.
Porque Él te ama, te salvó. Porque Él te ama, decidió salvarte a ti y no al de al lado. Por su soberana voluntad. Entonces tú le debes de estar agradecido. Porque Él te salvó. Ahora tú puedes decir, es que eso me parece algo injusto. Porque Dios salva a unos y a otros no. Aquí no hay nada de injusticia. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios. Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todo el mundo, todos los seres humanos, desde que Adán pecó y desde que Eva pecaron, desde allí hasta el día de hoy, todos los seres humanos que han existido hasta el día de hoy, y todos los que van a existir, si así Dios lo quiere en un futuro, todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Entonces todos, ¿a dónde merecen ir? Incluyendo nosotros. La muerte. Dios es muy claro, ¿no es cierto? Pero por amor, Él decidió salvar a algunos. Por amor, Él decidió salvarte a ti. Entonces no es un Dios injusto, sino es un Dios justo, lleno de amor. Pero alguien tenía que pagar, porque es justo. ¿Y quién pagó? Jesucristo. Jesucristo. O sea, no es de que Dios dice, ay, esto lo salvo. No. Dios fue muy claro y dijo, se tiene que pagar el precio. Entonces yo envío a mi Hijo para que pague por los que vayan a creer en Él. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado. La gracia, por medio del Señor Jesucristo y por medio de la fe, para la salvación nuestra. Entonces, hermanos, no hay que imaginar aquí ni un momento que nosotros tuvimos las fuerzas para podernos salvar. No, tú no la tienes. La gracia de Dios nos empuja. La gracia de Dios empuja a los pecadores para hacer la voluntad de Cristo. La gracia de Dios nos conduce para ir hacia Cristo. Y voluntariamente, por supuesto, tenemos una responsabilidad porque no somos robots, somos humanos y Dios nos dio una conciencia, una responsabilidad y voluntariamente nosotros hemos decidido creer en Cristo. Pero siempre está la mano de Dios ahí. Él nos capacita para que nosotros veamos nuestro pecado tal cual somos y después lleguemos al arrepentimiento. Y también Dios nos equipa, ¿no es cierto?, para ver quién es realmente Cristo. Y Él dice, te voy a dejar mi palabra escrita para que ahí veas quién es Cristo. Y tu corazón sea abierto por medio de mi palabra, con el poder de mi palabra. Y Él usando a hombres y a mujeres, predicando el Evangelio. Y Dios siempre está involucrado, ¿se dan cuenta? Hermanos, realmente nosotros no podemos abrir nuestros corazones. Aquel hombre que le fue abierto o mujer que le fue abierto su corazón, sin duda alguna fue Cristo. Fue el Cristo irresistible. Esto es lo que quiere decir en teología como la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? La gracia irresistible, hermanos, no es a un Dios malo que te está jalando y tú te resistes. No, eso no es la gracia irresistible. La gracia irresistible es que Dios capacita pecadores y que esos pecadores, como están tocados por la mano de Dios, no se van a resistir, porque Dios los convierte, Dios abre sus corazones. Y así es como Dios atrae a los pecadores a Él. Y aquí la descripción de Lucas, hermanos, es muy clara para con Lidia, ¿no es cierto? Realmente Lucas nos enseña realmente lo hermoso que es la salvación. Simplemente el Señor abrió su corazón, ella creyó y ella fue a los pies de Cristo. Para ir terminando, hermanos, la fe de Lidia fue una fe inmediata. Y hay algo importante. Fue una fe evidente en acciones. Vean lo que dice el versículo 15. Hechos 16:15. Hechos 16:15 dice que ella creyó en el versículo 14, ¿no es cierto? Dios le abrió su corazón. Y en el 15, y cuando fue que bautizada y su familia. Cuando fue bautizada. Ahora, hay algo importante que tenemos que hacer notar, hermanos. Pablo, junto con sus compañeros, ¿en dónde se encontraron a estas mujeres, incluyendo a Lidia? Saliendo de la puerta
al lado de un río, en un río, ¿no? Al parecer, Lidia, hermanos, como aquel eunuco etíope, ¿recuerdas? Que fue predicado por Felipe. Entonces, Lidia simplemente necesitó un muy pequeño estímulo para dar el primer paso de obediencia a Cristo. ¿Cuál es? Ser bautizada. Ella creyó en ese instante, Dios abrió su corazón y como había agua, Pablo le dijo, seguramente Pablo le dijo, bautízate, da evidencia de tu fe. Y ella se bautizó. Además, las Escrituras nos dicen que su grupo familiar también, ¿no es cierto? Esto nos podía describir, hermanos, que su familia probablemente también se convirtió a Cristo. Pero, hermanos, nada en el contexto indica que ella estuviera casada, no dice que su marido probablemente no estuvo casada, sino a lo mejor era una mujer viuda, porque si estuviera casada dentro de la cultura, pues ella no tenía que estar ahí, tenía que estar en su casa atendiendo al marido, ¿no? Entonces probablemente no estaba casada. Lo más seguro es que a lo mejor Lidia fue viuda. Y lo más probable, hermano, es que este grupo familiar a lo mejor también incluía a sus sirvientes. Entonces la conversión de Dios fue grande. A lo mejor tenía hijos, a lo mejor tenía criados, pero sea quien sea, todos vinieron a la fe y se bautizaron junto con ella, ¿no es cierto? Ella apenas cuando se convirtieron, ellos entendieron lo que Cristo hizo por ellos, la gracia de Dios los inundó en sus corazones y ¿qué dijeron? Queremos obedecerlo. ¿Qué tengo que hacer, Pablo? Y Pablo les dijo, bautízate. Y sin dudarlo, se bautizaron. En ese momento, porque ahí había un río. Ellos empezaron a dar evidencias de su fe. Esto es importante. El verdadero creyente da evidencias de su fe. Por supuesto que una de las más grandes evidencias es el bautismo. Si tú crees en Cristo y no te has bautizado, tienes que bautizarte, porque Dios manda que se bauticen, porque es un mandato, una ordenanza de Dios, el bautizarse. Es una evidencia muy clara. De hecho, hermanos, si tú lees los evangelios y por supuesto el libro de Hechos, que son libros históricos, si tú lo lees, hermano, siempre vas a ver a un hombre o mujer que cree en Cristo y cuando cree se bautiza. Así lo describen todas las historias. Creyó y se bautizó, creyó y se bautizó. No es que creyó, pasaron los años a ver si se bautizaba, no. Siempre tú ves a los creyentes, yo creo en Cristo, yo le obedezco con el bautismo. De hecho, ahí hay un pasaje donde dice que la salvación era por la gracia de Dios y por el bautismo en aguas. Pero no quiere decir que para salvarte tengas que bautizarte en agua, sino simplemente quiere decir que la salvación de Dios, el que una persona creyera en Dios, estaba pegada con el bautismo. Era lo que inmediatamente hacían los hombres y las mujeres que creían en Cristo verdaderamente, bautizarse. Y de ahí en adelante, hacer las buenas obras que Dios había preparado para cada uno de nosotros. Con esto, hermanos, quiero que vean que un verdadero cristiano obra, hace obras para demostrar su fe. Y hay algo muy importante, hermanos, y con esto quiero acabar. Lidia estuvo en esta lista también de las mujeres extraordinarias, porque ella era una mujer hospitalaria, muy hospitalaria. Vean lo que dice Hechos 15. Continúa diciendo Hechos 15 que ellos se bautizaron, ella y su familia, y después dice Lucas que nos rogó diciendo, ¿no es cierto? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, pues entra a mi casa y posad. Y nos obligó, dice Lucas, a quedarnos. En otras palabras, está diciendo Lucas que Lidia nos dijo, oye, si tú crees que realmente crea a Cristo, tenme confianza y quédate en mi casa. Y los obligó a quedarse. Ellos a lo mejor no tenían pensado quedarse, pero dice ahí Lucas que nos obligó a quedarnos. Nota la hospitalidad de Lidia con estos extranjeros, hombres que no conocían, pero hombres que predicaban el nombre del Señor. Otra vez, hermanos, las ansias por hospedar nos recuerda, hermanos, que esta era una mujer con un buen estatus económico. Imagínate hospedar a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas después de un viaje misionero.
¿Qué tanto iban a comer, no es cierto? No era fácil hospedar incluso, hermanos, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hospedar a unas personas, o cuando te llega tu familia de repente, canijo, ¿no? Y luego, ¿cómo le hago, no? Para pagar la comida, lleva un costo. Probablemente Lidia lo podía sostener, por eso los invitó. Quédense aquí conmigo sin ningún problema, ¿no es cierto? Y probablemente Lucas nada más menciona a Pablo, Silas y Timoteo, pero probablemente hubo más hombres que seguían a Pablo y a lo mejor la gente fue mucha, hermanos. Pero nota el corazón hospedador de Lidia. Ahora aquí hay algo muy importante. Lidia hospedaba a extranjeros, pero no a cualquier extranjero. Ella hospedaba a siervos de Jesucristo, a hombres que predicaban el Evangelio. Para esa época el predicar el Evangelio era muerte. Si te cachaban predicando el Evangelio de Cristo, te mataban. Si te cachaban bautizándote en el nombre de Cristo, te mataban. Si te cachaban haciendo cualquier cosa en el nombre de Jesús, el Cristo, te mataban. Lidia se expuso a eso, pero a ella no le importó, porque ella ya amaba a Dios. Y ella dijo, voy a agradecerle a Dios hospedando a estos hombres. Voy a albergar extranjeros que me han evangelizado. Eso también nos anima a ser hospedadores, hermanos. Y sobre todo, principalmente con nuestros hermanos en Cristo. Yo no sé los planes de Dios, hermanos, pero si alguna vez te llega un hermano con una necesidad, recíbelo en tu casa, porque eso es lo que Dios quiere. Que seamos hospedadores con nuestros hermanos principalmente. Primeramente con el hermano y después con los demás. Entonces, hay que ser dadivosos también con los hermanos, porque esto realmente es algo que le agrada al Señor. Y este es un gran gesto de Lidia, hermanos. Y quiero acabar con esto, hermanos. Si te das cuenta, hermanos, Lidia, al ser hospedadora, al decirle a Pablo y a su equipo que se quedaran con ella, sabemos que se quedaron bastantes días. Sí. Al hacer eso, Lidia, hermanos, Lidia, en algún sentido, si lo queremos ver así, ella abrió el camino para que Pablo empezara a entrar a Europa. Y de Europa se extendiera por el mundo el Evangelio. Porque gracias a que Pablo estuvo ahí, muchas personas, hermanos, se convirtieron a Cristo. Pablo predicó en Filipos, le quedaba cerca a Tesalonicenses y empezó a predicar en estas grandes ciudades comerciales. El Evangelio iba a Europa, ya después Pablo hace un viaje a Europa y predica, pero gracias a que Lidia fue hospedadora, ¿no es cierto? Gracias a que Lidia abrió su corazón a estos hombres para albergarlos. Y algo muy grandioso, y lo más probable, los primeros cultos en esta ciudad probablemente fueron en la casa de Lidia. Ella tuvo la gran bendición de recibir hermanos para que escucharan la palabra de Dios. Lidia está llena de muchas bendiciones. Por eso, hermanos, ella está puesta aquí en una de las mujeres extraordinarias conforme al corazón de Dios. Ella es un ejemplo grande de hospitalidad que las Escrituras nos demanda a todos los cristianos. La hospitalidad de Lidia era notable. Ella lo ponía en práctica, ella lo hacía. Esa era su fe, la hospitalidad. Y gracias a esto, el Evangelio se extendió. Algunos años después, hermanos, Pablo escribió a las iglesias, una de ellas a Filipos, pero siempre Pablo usando ese poder del Evangelio. Porque la iglesia de Filipos pues tenía sus luchas, pero Pablo amaba a esta iglesia y les mandó una carta y los animó diciéndoles el Evangelio es poderoso. Y Filipos, nosotros tenemos muchos testimonios en Cristo allá, a tal grado que de aquí brincamos a Europa. Ese era el testimonio de Pablo. Pero fue gracias a una mujer que Dios usó, abrió su corazón, creyó y tuvo el servicio de hospedadora. Hay que hospedar a nuestros hermanos, hay que servir a nuestros hermanos. Y eso es lo que nos enseña la última y gran mujer extraordinaria de la que hemos estudiado. ¿Okay? Dios los bendiga, hermanos.